Muy buena noche. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar nuevamente aquí para continuar los estudios del libro de los Hechos, en el capítulo 17. Así que vamos a leer el versículo 5 y versículo 6 para retroalimentar donde quedamos el miércoles pasado. Versos 5 y 6 nos dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vimos en esta ciudad de Tesalónica como estos judíos de la sinagoga que no creían en Jesús alborotaron, ¿verdad?, la ciudad y andaban persiguiendo a Pablo y a Silas. Y vimos como no encontrándolos, ¿cierto? No encontrándolos a ellos, entonces llevaron a Jasón. A partir del versículo 10 hasta el versículo 15 vamos a leer para que podamos ver el desenlace, ¿verdad?, de estos hermanos. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Bueno, un poco complicado era, ¿no?, esto de la sinagoga de Tesalónica, ¿no? Poco complicado, ¿cierto? Vimos como el miércoles pasado estuvieron Pablo y Silas y Timoteo en la sinagoga en Tesalónica, pero hablando, ¿verdad?, del evangelio, y vimos que hubo un gran número de ¿qué? De hombres y mujeres. Y allí decía mujeres no pocas, ¿cierto? Sin embargo, en esta, ¿qué dice? Creyeron
mujeres, pero ahora lo que abundan eran los hombres. Han visto, ¿no? La diferencia, ¿cierto? En el versículo 10, los hermanos vieron la maldad de los judíos incrédulos. Por eso no quisieron correr riesgos y de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Bueno, diríamos varias cosas, ¿verdad? De esto. Diríamos, bueno, por la noche pues eran cobardes, ¿cierto? O no lo enfrentaron, podríamos decir muchas cosas, ¿cierto? Pero también fue algo sabio, ¿no? Sacarlo de noche para que no le quitaran la vida. Ya en otras ocasiones hemos visto que a Pablo le habían dejado por muerto, ¿no? En otros lugares, pero aquí hemos visto, si en miércoles pasado, si hubieran encontrado a Pablo y a Silas y a los compañeros en casa de Jasón, no se sabe qué daño lo hubieran hecho, porque las intenciones no eran buenas, ¿cierto? Por esta razón lo sacan de noche y lo mandan a Berea. En el versículo 11, como hemos visto, siempre Pablo y Silas entran en las sinagogas, ¿verdad? Y descubren que los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y aquí llegamos para hacer una pregunta. No he querido hablar más acerca de estos hermanos, porque vamos a ver qué podemos sacar, ¿verdad?, de provecho con esta pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre Tesalónica y Berea? ¿Qué hace la diferencia? Una mano levantada, Jacob, del micro. Y vayan pensando, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los de las dos sinagogas? Vimos que Pablo andan buscando la sinagoga, ¿verdad? Llegan a Tesalónica a la sinagoga. Y cuando llevan de noche a Berea, van buscando directamente la sinagoga. Estos hombres no se detienen, no andan buscando otros lugares, buscan primero el lugar de reunión donde van a adorar a Dios, porque ellos andan en una misión, ¿verdad? Predicando el evangelio. A ver, Jacob. Sí, dice que eran más nobles que los de Tesalónica. También se preocupaba por escudriñar la escritura para ver si era verdad lo que se estaba enseñando. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere aportar? ¿Nada? Hay libertad, ¿eh? Que los de Tesalónica tuvieron envidia o celos. Entonces quiere decir que pues, no eran muy buenas personas. Y lo de Berea no dice nada de eso, solamente dice que eran más nobles. O sea, tenían una actitud distinta hacia Pablo y lo que Pablo venía enseñando. Vale, bueno. Pues vamos a observar algunas cosillas. Lo de Berea recibieron la palabra. ¿Y qué más hicieron? Escudriñaban la palabra. Quiere decir que ellos se pusieron a investigar en las escrituras a ver que lo que estos hombres estaban enseñándole nuevo, porque era nuevo, lo que ellos estaban enseñando en la sinagoga era algo de un cumplimiento de las profecías. Estaban hablándole de Jesús, de salvación, salvo por gracia, por medio de Jesús, de creer en Él, y que este medio de salvación no venía a través de sacrificio, sino a través de creer por fe, ¿verdad? Por medio de fe. Pues esta gente
de allí de la sinagoga no solo se conformaron con escuchar lo que Pablo y Silas, Timoteo y Lucas le estaban enseñando, sino que ellos se fueron a las Escrituras a ver qué decían las Escrituras. ¿Y cuál fue el resultado de su investigación? Creyeron muchas mujeres, y hace mención ahí Lucas de que las mujeres eran mujeres distinguidas, ¿cierto? O sea, cuando hace énfasis de que eran distinguidas esas mujeres, es porque esas mujeres tenían muchas influencias dentro de la sociedad. ¿Sabe que aunque ellos tenían a las mujeres un poco subyugada, vamos a decir, había mujeres que eran muy influentes? Nuevamente en las Escrituras del Antiguo Testamento nosotros encontramos mujeres que tenían mucha influencia. ¿De ellas cuáles podríamos mencionar? Febe. ¿Qué más? Está Priscila, está Loida. Pero en el Antiguo Testamento nosotros encontramos una reina que se llamaba Esther. Encontramos otra mujer que también era muy respetada, Noemí, Ruth, ¿cierto? Podríamos mencionar montones de mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que eran distinguidas, ¿no? Mujeres respetadas, vamos a decir. En Tesalónica, algunos recibieron la palabra como si viniera de hombre. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice que recibieron la palabra como si viniera de hombre. Sin embargo, ¿ve la diferencia? Lo de Berea, recibieron la palabra de parte de Dios, no de parte de hombre. No examinar lo de Tesalonicenses, no examinaron a ver si lo que Pablo decía era de las Escrituras. Entonces ve la diferencia. Lo de Tesalonicenses reciben la palabra como que es Pablo quien está hablando, no de parte de Dios. Lo de Berea reciben la palabra de parte de Dios y la escudriñan a ver si lo que estos hombres están diciendo. Hermano, yo creo que estos versos nos dan a nosotros una gran enseñanza. Y yo diría que podríamos dejarlo hasta aquí, ¿no? Con esta enseñanza, con lo que hemos aprendido. Porque podríamos añadir y llevarlo a nuestra vida, al tiempo de hoy, y podríamos decir que hoy día nosotros nos alimentamos más de las redes sociales que de escudriñar las Escrituras, que de coger la Biblia, porque ya casi a nadie le gusta coger la Biblia para leer. Hoy día hasta la Biblia la tenemos descargada en el móvil en audio, para no leer, solamente para escuchar. Nos ponemos auriculares y vamos caminando, vamos haciendo cosas y vamos escuchando la Biblia hablada. Ya son muy pocas las personas que están escudriñando las Escrituras, leyendo la Biblia. Yo creo que hoy día se vende menos Biblia que en los tiempos pasados. ¿Por qué? Porque la tenemos en los móviles. Hoy día vemos normalmente poca Biblia. ¿A dónde? En la iglesia vemos poca Biblia, ¿o no es así? En las manos. Sí, ya casi nadie anda con una Biblia en la mano. A mí no me da vergüenza traer una Biblia en la mano. ¿Verdad que no? Pero vemos hoy día que mayoría de hermanos andan con la Biblia en el móvil y sacan el móvil, ¿no? Y empiezan a buscar la Biblia en el móvil. Cierto, nos alimentamos más de las redes sociales, pero estos hermanos no se conformaron con escuchar, ¿vale? Pero hoy día también nosotros nos conformamos con la prédica del domingo. Y ya con eso ya es suficiente.
con lo que hemos escuchado los domingos. Yo creo que nosotros tenemos que volver a esos tiempos pasados, a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos enseñan quién es Dios. A través de las Escrituras podemos conocer a Dios mejor, ¿cierto? Muchas veces nos quedamos en la oración, mucha oración, ¿verdad? Es bueno orar, sí, es bueno orar. Pero imagínate que solamente tú estés comiendo mucha carne, vamos a decir, mucha carne, muchas variedades de carnes, no importa. Hoy puede alimentarte de carne de res, mañana de cerdo, pasado de pollo, luego de pavo, de gallina, y así hacer un menú todos los días, pero solamente come carne. Va a carecer, ¿cierto?, de otras alimentaciones, ¿no? Vas a necesitar más, porque la verdura es muy importante, ¿no? Las legumbres son muy importantes, los vegetales son muy, muy importantes, ¿verdad? Son más saludables que la carne. Entonces, si un cristiano solamente se alimenta, orar, y no escudriña las Escrituras, está fallando en cuanto a la alimentación espiritual. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo día tras día. Examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Cómo yo sé que un predicador a mí me está diciendo la verdad si yo no voy a las Escrituras a comprobarlo? Porque a mí me pueden decir, alegorizar cualquier texto bíblico y adaptarlo a lo que esa persona quiere, ¿cierto? ¿Y cuántas veces no escuchamos nosotros mensajes de predicadores que están forzando un texto a entrar a lo que él quiere enseñar, a su creencia, no a lo que la Biblia quiere expresar, ¿no? En eso que quiso Dios transmitir cuando se escribió las Escrituras. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir a escudriñar, a ver si es correcto el mensaje que yo he escuchado. No importa que sea por las redes sociales, no importa que sea en la iglesia. Yo necesito ir. Por eso es muy bueno cuando tú estés escuchando un mensaje tener un apunte para anotar el texto bíblico, para que cuando tú tengas tiempo en casa tú puedas volver a analizarlo para comprobar si lo que tú has aprendido es correcto. ¿Qué quiere decir más nobles? Tienen la capacidad de escuchar con entusiasmo, hablar de Dios sin poner primero sus tradiciones y cultura, aceptar lo que oían. Esto quiere decir que era noble. Una persona noble es una persona que se deja guiar, que se deja llevar, que no antepone su creencia a lo que se le está enseñando. Ahora, si me está enseñando mal, tengo que investigarlo para corregir, ¿cierto? Pero si me está enseñando bien, debo de dejarme guiar porque es para mi propio bien. Esto es una persona noble, una persona que no pone resistencia. ¿Han visto lo de tesalonicenses? Pusieron
resistencia. No los cristianos, los de la sinagoga que no creían en el Evangelio. Sin embargo, los de la sinagoga de Berea, estos hermanos no pusieron resistencia, refiriéndome a lo de la sinagoga. Una cosa es los cristianos, otra cosa son los judíos que no son creyentes, ¿verdad? No pusieron resistencia. Aquí está la diferencia, la nobleza, ¿verdad? Personas nobles. Yo creo que los hermanos de Tesalónica, supieron guiar bien a Pablo a un lugar donde no le iban a dañar. Y allí ellos estaban enseñando con mucha tranquilidad hasta que se enteraron aquellos que alborotaron en Tesalónica y se fueron allí a alborotar también a aquellos hermanos, impedir, ¿verdad?, que se expandiera el Evangelio. Veamos más de cerca estas dos palabras, recibir y escudriñar. Dice que lo de Tesalónica escudriñaron y recibieron la palabra del Señor. ¿Fue así? Lo de Berea. Veo que están atentos. Lo he dicho mal para ver si están atentos. No me he confundido, ¿no? Vamos a ver. Lo de Berea dicen que recibieron. ¿Qué es recibir? La palabra recibir proviene del griego de chomai, que literalmente significa darle la bienvenida. Cuando la palabra nomás de recibirlo en casa. Tú no recibes en casa a una persona que tú no conozcas o que tú no quieres que venga porque te cae mal o no lo sé, ¿no? ¿Verdad que no? Que no le abre la puerta, ¿no? Entonces eso, tú no lo recibes. Ellos recibieron, ¿verdad?, la palabra. Escudriñar, la palabra traducida escudriñar, viene del significado examinar de arriba a abajo, investigar con cuidado y exactitud. Eso es, ¿qué? Escudriñar. Examinar de arriba a abajo, ¿no? Investigar con cuidado y exactitud para no cometer errores. Otra preguntita que tengo para ustedes. ¿Piensan que Lucas dice que ellos escudriñaban para interpretar como les convenía? ¿O por qué ellos escudriñaban? ¿Por qué? Uy, hermano, dame aquí ahora te llevo a espera, ahora te llevo. Hola, pues dice que la escudriñaban para saber si lo que estaban enseñando era verdad, ¿sí? Si estaba conforme a las escrituras. De modo que pues al ver que sí era verdad, pues creyeron. También, dame a Jacob. Sí que he oído lo que dice Sergio, lo escudriñaban porque querían estar seguros de lo que Pablo decía, y además de que Pablo está predicando un evangelio que ellos, pues, vamos a decir, no le era tan convincente, en el sentido de que le escudriñaban para ver si los acontecimientos de los tiempos proféticos coincidían con lo que Pablo estaba diciendo, y para estar claro en estas cosas. Es lo que veo yo en ellos, ¿no? Querían escudriñar ya lo
los tiempos pasados y el presente que ellos estaban viviendo allí, porque ya Jesús había sido crucificado. A ver si la profecía estaba cumpliéndose exactamente así, y como Pablo también estaba enseñando que estaba predicando a Cristo resucitado. Yo quería darse cuenta si era verdad. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces estos hermanos escudriñan las escrituras. No significa que cada persona pueda interpretar la palabra como le convenga. Nunca. La verdad bíblica es relativa, sino absoluta. Los hermanos investigan si la palabra era como decían estos hombres, no para ellos interpretarla a su manera, no, sino para ver si era correcta. El versículo 12 nos dice lo siguiente, dice: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. No pocos hombres. O sea que muchos hombres creyeron, ¿verdad?, en el Evangelio. Debido a que las Escrituras testifican acerca de Cristo, ellos creyeron en Él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. La posición en Berea, versículo 13, es increíble ver que la oposición viene de fuera, de Tesalónica, no de ellos, viene de otro lugar, ¿verdad? La respuesta a la oposición en el versículo 14 lo leemos, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. O sea, nuevamente los hermanos actúan rápidamente en defensa, ¿verdad?, de Pablo. ¿Ve? Siempre están protegiendo, eso es lo bueno, hermanos, que ellos siempre estaban protegiendo a este siervo de Dios. No le dejaban que le hicieran daño. Bueno, vienen persiguiéndole, pero le cuidan, ¿no? Le sacan, le mandan a otro lugar. Y no era por cobardía, no es por cobardía, sino era para que no le hicieran daño. Y donde quiera que Pablo iba, no se quedaba y se iba a la sinagoga. Inmediatamente iba buscando un lugar donde se reunían para adorar al Señor. Entonces, la respuesta a la oposición, el versículo 14, los creyentes se llevan a Pablo a Atenas, donde seguirá enseñando a Jesús. Este hombre nada lo detenía. Este hombre iba hacia adelante, donde quiera que él llegaba, era un terremoto, vamos a decir. Este hombre estaba ahí esforzado, enseñando el Evangelio, no importaba lo que le sucediera. Él iba a dar la buena nueva de salvación, a cumplir, ¿verdad?, ese mandato por el cual él fue llamado. Y luego veremos cómo el Evangelio avanza en Atenas. Él va dejando la semilla ahí. Buenos grupos, ¿no? Allí evangelizados, buenos grupos ya preparados, que habían aceptado a Cristo, y sigue para adelante, porque yo creo que Dios iba orquestando todas las cosas. Igual Satanás estaba riéndose, tratando con estos hombres para que fueran a alborotar. Sin embargo, era creciendo el Evangelio. Cada vez que había un alboroto, a otro lugar, ¿no?, a expandir el Evangelio. ¿Qué aprendemos de esto que hemos
ido viendo. Aprendemos que hay una respuesta humana a la oferta del Evangelio. ¿Cuál es? Recibirla, ¿verdad? Tú has recibido el Evangelio. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido, ¿verdad? El Evangelio. Y hay una respuesta, ¿cierto? Siempre hay una respuesta, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, nosotros dimos una respuesta, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Queríamos escuchar más, ¿cierto? Y lo que no quieren escuchar dicen, no, yo no quiero. Hay una respuesta a la palabra del Señor. Puede ser positiva, puede ser negativa. La respuesta de Dios a quienes lo reciben, Dios lo hace, ¿qué? Su hijo. Su hijo. Su hijo. Dámele el micro. Ah, lo tiene. De la otra parte de... Vaya, La pregunta. De esto de recibir Si has recibido la oferta, ¿cómo el Evangelio es para dice que eran mujeres distinguidas? Y en otras ciudades o pueblos que Pablo iba, no recuerdo si decía esa coletilla. Quiere decir que el Evangelio es para el pobre, pero también para el rico. Para el que no es distinguido, pero para el que no es distinguido. Y no sé, los de Berea eran muy especiales. En República Dominicana pasa que en nuestro país hay 3 clases sociales, ¿no? Rico, clase media, clase alta y clase pobre. Y en cada una de esas clases hay un montón de cristianos, buenos predicadores. Y el Señor así obra. O sea, esto que está pasando no solamente para los judíos, no solo para el griego, pero tampoco solamente para el pobre, también para los distinguidos. Y ese es nuestro Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso en Berea, yo pienso que nunca hace esa aseveración de mujeres distinguidas, o sea, ya tenían otra clase social. Estamos hablando de Grecia, una ciudad de Grecia. Grecia era bastante importante aún, ¿no? Entonces, Dios es un Dios de salvación. Amén. Y qué bueno que nosotros tuvimos una respuesta al Evangelio, ¿verdad? Lo hemos aceptado, ¿verdad? Hemos sido positivos al escuchar su palabra. Y Dios también responde, ¿no? A esa aceptación. Nos hace hijos. Nos mete a su familia. Se queda poco, ¿no? Se queda muy cortito cuando nosotros decimos que nos hace hijo. ¿Cierto? Dame el micro. A ver si puedo hablar con esta congestión que tengo. Digo que también podemos ver que aquí dice que ellos recibieron, pero también escudriñaron. Y eso es lo que nos pasaron a nosotros, por lo menos en mi caso. Yo recibí al Señor Jesús, pero escudriñé y quiero y sigo conociéndolo a través de su palabra. Amén. Amén. Dámele al hermano. Corroborando lo que dice la pastora, es que, bueno, digo pastor porque es cosa del pastor. En mi país de normal, que la pareja casi siempre la pastora, aunque quizás no haga la veces de pastora. Bueno, con relación a que dice que era más noble, es por eso que hay que escudriñar la palabra, porque mira, yo viéndola así, a simple vista, he aprendido hoy, porque por eso es bueno venir aquí. La palabra noble aquí no se refiere a una clase social,
sino al noble de temperamento, de forma de ser, porque hay nobles que pertenecen a una clase social. Si bien es cierto que es verdad que ellas eran personas de importancia, no es que tenemos que desviar y confundirnos pensando que se refiere a noble como a clase social. Y con respecto a lo que dice que cuando recibimos la palabra, a veces, no siempre, cuando se recibe la palabra, la persona acepta en el momento. Por eso ella dice que hay que sembrar la semilla. Más bien a veces se recibe la palabra con el comportamiento que ve el no creyente en aquel que cree. Y si a veces nosotros nos comportamos diferente, o una persona que no refleja, que no es un embajador de Cristo en la tierra, es difícil que cuando demos el mensaje puedan acceder, o puedan creer, porque ¿para qué voy a seguir en lo mismo si él está igual que yo? Que son cosas que ponen el enemigo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros como cristianos en algún momento claudiquemos, fallemos, como tenía una conversación el domingo con el pastor. Todos fallamos. Ahora, la idea es no ser reiterativo en la falla y que siempre vamos a recibir crítica, obviamente. Cristiano y aquello. Pero sí hay que predicar y hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, aún no sea acogida en el momento que nosotros queramos, porque es el momento de Dios. Así es. Sí, en este tenor hay la persona que estoy discipulando ahora, hablando de recibir y el fruto tardío. Ella dice que ella fueron unos misioneros a su país y ella era una niña cuando recibió el mensaje, ni siquiera fue a una iglesia. O sea, que tenemos que decir la palabra tiempo fuera de tiempo y tiempo después, porque ya empezó a dar frutos. Pero que cuando recibimos, porque la fe viene por oír y oír la palabra. Lo que nos manda a nosotros es hacer luz, como dice el hermano. Muchas veces estamos en una fábrica que entra, sale y no te da tiempo a hablar, pero te quejas, hablas de los demás, o una fábrica, puede ser el hospital, o puede ser solamente bajando a la plaza, o puede ser conduciendo, que seamos una plaza abierta, porque es la manera de nosotros, aparte de cuando salimos, o cuando vamos a algunas casas a visitar, nosotros siempre estamos dando el evangelio. En el caso de Pablo, él llega a la sinagoga, o sea, impresionante, imagínense a Pablo con su túnica, llega a la sinagoga ese sábado, y él empieza a hablar, y todos empiezan a escucharlo, y reciben el evangelio, y luego día tras día escudriñan. Pero hay un megáfono, y es Pablo. Nosotros hoy somos el megáfono. Y otra cosa es, a veces el Pablo eres tú en tu familia. Y entonces a ti que te van a perseguir, a ti que te van a criticar, tú eres el que más te va a enfermar. Yo ahora meditando, Pablo era el que la pasaba más mal de todos. Nosotros no estamos aquí para vivir felices y comer perdices. Pablo no era el más feliz. Y cuando tú lees el final de Pablo te das cuenta. Pero él estaba en los caminos del Señor. Así que a los hermanos que están aquí, que tenemos nuestra lucha, yo no digo me incluyo, a lo mejor es que tú eres el Pablo de tu casa, de tu empresa, donde estás. Y a veces está esa persecución en momentos muy malos, pero no nos rendimos, como Pablo, resistimos. Así es. Entonces dice que Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que reciben, ¿verdad? Su palabra, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que privilegio nosotros tenemos de haber aceptado su palabra, de haber creído por fe, ¿verdad? Que Él es el que puede darnos a nosotros
vida eterna, salvación, ¿verdad? Y que nos puede traer de regreso al Padre. Y hablamos de que Jesús es hijo de Dios. ¿Cuál es? ¿Primogénito o unigénito? Unigénito, ¿verdad? Porque es el único. Él es el único, Él es unigénito, ¿verdad? Pero ahora ya no es unigénito. Porque tiene más hijos que somos nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios. Ahora es nuestro hermano, ¿verdad? No quiero distorsionar las escrituras. Pero si no ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios, ahora tiene muchos hermanos, ¿o no? ¿Cierto? Ahora, Él no deja de ser Dios y ser unigénito y primogénito. Él es Dios desde el principio, ¿verdad? Y Él sigue siendo el Hijo de Dios, el que murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Pero ahora tiene una gran familia. Hemos sido añadidos a la familia ¿de quién? De Dios. A la familia de Dios. Nos ha dado la potestad. Y Pablo dice que somos herederos y coherederos ¿de qué? De la vida eterna. ¿Juntamente o qué? ¿O individual? Dice, ¿juntamente con quién? Con Cristo. ¿Cierto? Entonces la Biblia a nosotros nos dice que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y por qué nosotros nos llamamos hermanos? Podríamos llamarnos amigos, ¿no? ¿Cierto? O cristianos únicamente, pero nosotros nos llamamos hermanos. Hermanos, porque pertenecemos a la familia ¿de quién? De Cristo. Qué privilegio, hermano. Por eso yo digo que cuando nosotros hablamos de que somos hijos de Dios, nos quedamos ahí como tan cortos, ¿no? Somos más, hermanos. Somos más que eso. Pertenecer a la familia del Rey de Reyes, del Señor. Ahora nosotros somos como la Cenicienta. ¿O no? Sí, como la Cenicienta, que la ponían ahí, estaba ahí en el palacio, la sirvienta, ¿no? Sí, para el mundo somos eso, pero para Dios nosotros somos príncipes. Eso es. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Qué tremendo, hermano, ¿no? O sea, yo lo que quiero, hermanos, que hoy nosotros salgamos de aquí con este concepto de que nosotros pertenecemos al Rey de Reyes, que nosotros somos príncipes, reyes y sacerdotes. Ahora nosotros no lo somos, pero nosotros aquí empezamos, ya Él lo ha puesto en nuestros corazones. Y yo no quiero que te vuelva orgulloso, como muchos que dicen que somos diositos, o que somos reyes. No es eso, no te quiero llevar ahí, no, pero aquel día va a llegar en que nosotros vamos a ¿qué? A ser reyes y sacerdotes, dice Pedro, hermano. Hemos sido llamados, ¿no? Hemos sido escogidos con ese propósito. Y para imitar, encontramos que ellos querían estar seguros de lo que aceptaban. Y eso nosotros también tenemos que estar seguros de nuestra creencia, de lo que hemos aceptado, de lo que nosotros somos. No querían que su fe se basara en la pura palabra de los hombres, sino en lo que las Escrituras dicen. Y esto es muy importante, hermanos, para nosotros. Que nosotros nos aseguremos de eso, de que lo que nosotros estamos escuchando es palabra
que viene de parte de Dios. ¿Qué imitarías de los mensajeros? ¿Qué tú imitarías de Pablo, de Sila, de Timoteo, de Lucas? ¿Qué imitaríamos de ellos? Fueron Era un persistentes. equipo persistente, perseveraron, Obediente. eran obedientes, ¿verdad? No tenían espíritu Fueron- de cobardía. No tenían espíritu de cobardía. Ahí va. Amén, Así amén. Eran hombres que estaban Valientes. sujetos a la autoridad de Dios. Lo daban todo, daban su vida por el Evangelio. No daban marcha atrás, no importaba la situación, ¿cierto? Ellos seguían adelante, avanzaban. No se intimidaban, no se dejaban intimidar por grupos que se levantaran con sus ideales. No, ellos seguían adelante. A pesar de lo sucedido, Mano levantada, pastor. Respeta el pueblo. Mano levantada. ¿quién tenía mano levantada? Así que, Ajá. en casa estamos en el libro, leyendo la Biblia un año, que vamos por dos, no vamos a acabar nunca, bueno, pero vamos en Jeremías. Y Jeremías era constante y debe ser difícil, o sea, difícil, porque nosotros no puede estar donde estamos con los jóvenes, donde estamos. Pero todo el siervo de Dios tiene que ser constante. Jeremías, de hecho, cuando Dios lo llama, le dice, vas a ir a un pueblo, no te va a escuchar. O sea, tan contemporáneo como nuestro tiempo. De que tú le dices a la persona y la persona cree cualquier milonga, que el universo, que la hora, ¿cómo es? El karma, la persona de Jacob. Creen en todo menos en lo real. Estas personas estaban en Tudela, iban a Montella, iban a ser perseguidos. Iban a Cabanillas, ellos sabían lo que les esperaba. Pero aún así ellos iban, o sea, que sigamos, que persistamos. O sea, nosotros sabemos cuáles las estrategias del enemigo son estas, pero nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortaleza. Dice 2 Corintios 10:4. Para derribar fortaleza y argumentos. Entonces, yo creo que ellos iban con esas armas poderosas. Pablo que lo dice, sabiendo, vale, me voy a Montella, vale, me van a perseguir, pero yo doy el evangelio y como dice el hermano, tú tira el evangelio y el evangelio crecerá. Entonces, donde intentemos eso, ¿no? Tú tira la cascarita y ya el Señor hace que los corazones la reciban, que sigamos hacia adelante. Así es. Y no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Estos hermanos en Berea, en Tesalónica, lo que sucedió allí no le importó a ellos. Se fueron a Berea a predicar. A mí me ayuda mucho, hermano, algo que dice, aunque se levante guerra, yo estaré confiando. Así. Amén. Amén. Aunque Así se es. levante la guerra, yo estaré confiado. Pues eso hacían Amén, ellos, qué bueno. ¿no, pastor? Eso. Sí, estaban confiados en Dios, vivían con esa fe puesta ahí en Dios. ¿Por qué escudriñar? ¿Por qué escudriñar las Escrituras? Debemos leer y estudiar la Biblia porque existen muchas enseñanzas falsas. Solo la Biblia nos enseña a distinguir la verdad del error para poder conocer a Dios. Y una de las formas en que nosotros podemos conocer mejor a Dios, es verdad, nosotros escudriñamos, leemos la Biblia, nosotros la leemos. Pero, hermanos, para poder entender mejor las Escrituras, poder conocer quién es Dios, yo te animo a que empieces por leer la Biblia en el orden cronológico como se escribió la Biblia. En el orden cronológico como gobernó cada rey y cada profeta en el tiempo en cada rey. En los profetas menores, hay muchos de ellos que tuvieron antes que Jeremías y que Isaías. ¿Y cómo yo puedo saber
¿En qué años estuvo ese profeta? Por ejemplo, Amós fue uno de los primeros profetas. Jonás nosotros lo encontramos ya a finales del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jonás fue uno de los primeros, de esos primeros profetas. Amós, Abías, Zacarías, Joel, estos profetas estuvieron muchos antes. ¿Y cómo yo sé en qué rey estuvo ese profeta? De la única manera que lo puedo entender es leyéndola en el orden cronológico. Si quiere leerla en orden cronológico, te puedo conseguir el manual, el programa, cómo se fue escribiendo la Biblia, en qué orden. Génesis, se escribió, leemos Génesis completo. Génesis no se debe de leer completo de un tirón. Génesis se tiene que leer hasta el capítulo 11. En el capítulo 11 se debería de leer el libro entero de Job. Porque Job vivió contemporáneo de Abraham. Entonces Job tiene que estar antes que Abraham. Hasta el capítulo 11 de Génesis, ahí te debe de parar y leer el libro de Job. Y así sucesivamente. Entre el Antiguo Testamento hay salmos también en los escritos de Moisés. Cuando Moisés escribió muchos salmos. Y esos salmos están en los escritos de Moisés. Deberían de leerse ahí. Entonces, en el orden cronológico, como se fue escribiendo, Ada dice, nosotros vamos leyendo el libro de Jeremías, pero ya nosotros hemos leído el libro de Isaías, hemos leído muchos libros ya de los profetas menores, porque entran ¿dónde? En Crónicas, en Reyes, en estos reinados, todos aquellos profetas menores están allí, ya nosotros ya lo hemos leído, o sea que cuando nosotros lleguemos a ellos ya lo hemos leído, ya no lo tenemos que leer, ya nos vamos al Nuevo Testamento. O sea, es más fácil entender la Biblia en el orden cronológico como debe de ser. Nosotros la tenemos así porque la han ido organizando según como encontraron los documentos, esos manuscritos, fueron organizados según fueron encontrándolos. Pero en realidad nosotros no tenemos la Biblia cronológica. Hay Biblias que son cronológicas, pero un poco tiene que conocer más. Hay Biblia cronológica. Aquí están los reyes. Pero bueno, yo te animo, si quieres, tú me dices y te haremos copia para que pueda estudiarla. Aquí está el orden cronológico. Está aquí. Este es el orden cronológico como se debe de leer la Biblia. ¿Vale? Si alguien lo quiere, le hago copia y se lo doy. ¿Sí? ¿Quiere copia? 1, 2, 3, 4, 5, Una foto para el grupo. 6. Pues sí. Pero es mejor tenerlo en papelito porque así tú lo vas marcando el día por día. Cada día que tú vas leyendo, lo vas marcando. Y así en un año has terminado de leer la Biblia completa. En un año, si no para, si la lees todos los días en el orden como va, en un año la ha leído completita la Biblia. Sí, en el orden cronológico. Así que bueno, terminamos porque hemos concluido. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta noche.